Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy toca demostrar este teorema, que creo yo es un teorema que ya muchos vamos a conocer si nos fijamos aquí en el enunciado. Este es un método para sumar fracciones de una manera fácil y directa. A este método se le suele conocer como el método de la carita feliz. Entonces, este método es muy útil porque hay algunos otros métodos que son un poquito más largos y tediosos. Ahorita les explico con un ejemplo. El método de la carita feliz lo vamos a estar utilizando muchísimas veces en cálculo, en el álgebra y la mayoría de materias de matemáticas. Entonces, pues creo que es bastante importante demostrarlo. A ver, para ello, con el ejemplo, les quisiera mostrar por qué es tan importante este teorema, este método. Bueno, para sumar fracciones, recordemos cuando nos estaban enseñando, estamos tratando de sumar dos fracciones como estas. Fijémonos que estas tienen denominador común. Recordemos, denominador es lo que está en la parte de abajo de la fracción y numerador lo que está en la parte de arriba. Bueno, sucede que cuando teníamos una fracción con denominador común, era pues bastante fácil y directo hacer esta suma de fracciones. Tomábamos el denominador, este que está aquí, y lo poníamos en el denominador de la fracción resultante y en el numerador lo que poníamos era la suma directa de los numeradores. En este caso el numerador era 5 de la primera fracción y el numerador de la segunda fracción era 3. Entonces directamente lo sumábamos en el numerador y ya obteníamos la suma de estas dos fracciones. Es bastante fácil. En este caso en el que los denominadores son iguales en ambas fracciones que estamos intentando sumar. No vamos a trabajar con sumas de tres fracciones porque recordemos que hasta el momento solamente hemos definido sumas binarias, es decir, entre dos números. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros tratábamos de sumar dos fracciones que tienen un denominador distinto? Aquí pues claramente 6 es distinto de 5, ¿no? Entonces aquí ya había un problema. Y bueno, lo que se nos enseñaba en estos casos era utilizar el método del mínimo común múltiplo. Es decir, este método consistía en buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso tenemos dos denominadores, entonces será el MCM, mínimo común múltiplo, de esos dos denominadores. Los denominadores son 6 y 5. Así que encontrar este número, el MCM, consiste en sacar los múltiplos de 6 y luego sacar los múltiplos de 5 y del más chico al más grande nos vamos fijando uno por uno y el primero que sea múltiplo en ambos, ese será el mínimo común múltiplo. Es decir, es el múltiplo más chico que comparten ambos números. Hay algoritmos que son para realizar esto, pero no nos vamos a adentrar en ello. Por ejemplo, en el caso de 6, sus múltiplos son 6 por 1, 6. 6 es su primer múltiplo. 6 por 2 es 12. 12 es su segundo múltiplo. 6 por 3, 18. 18 es su tercer múltiplo. 6 por 4, 24. Pues 24 es su cuarto múltiplo y así nos vamos sucesivamente hasta 6 por 5, que es 30. Luego con 5, 5 por 1, 5. 5 es su primer múltiplo. 5 por 2 es 10. 10 es su segundo múltiplo. 5 por 3 es 15. 15 es su tercer múltiplo. 5 por 4 es 20, 20 es su cuarto múltiplo, 5 por 5, 25, quinto múltiplo, y 5 por 6 es 30. 30 es su sexto múltiplo. Vemos que hasta aquí ya coincidimos en ambos. 30 es el número que es múltiplo de ambos. Ya habíamos dicho que es múltiplo de 6, es el quinto múltiplo de 6 y es el sexto múltiplo de 5. Es el primer número que encontramos en ambos que es múltiplo de ambos. Entonces ese será el mínimo común múltiplo de 5 y de 6. En este caso, en esta fracción, en el resultado lo poníamos en el denominador. Es decir, el mínimo común múltiplo de los denominadores iba en el denominador de la fracción resultante. Ahora, en el numerador no se sumaba directamente. Lo que teníamos que hacer era multiplicar. Para el primer término, tomábamos el mínimo común múltiplo que ya encontramos entre el denominador de la primera fracción, porque estamos hablando del primer término, primera fracción. Luego a todo esto lo multiplicamos por el numerador de esta primera fracción. Y hasta aquí ya teníamos un término. El segundo término consistía en dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador de la segunda fracción, porque es el segundo término, multiplicado por el numerador de la segunda fracción también, porque es el segundo término
repito, en este caso en la suma del numerador. Y ahora lo que quedaba era simplificar estas operaciones. Y nos quedábamos con este resultado, 43 entre 30, y de esta manera sumábamos fracciones con denominador distinto. Pero vamos a ver que aquí ya estamos hablando del mínimo común múltiplo, de estar buscando números. Como pueden ver, este método tiene pues varias operaciones, y para ello se descubrió el método de la carita feliz. ¿En qué consiste este método? Vamos a fijarnos primero en el denominador. Tenemos dos denominadores, los multiplicamos y los ponemos en el denominador de la fracción resultante. 6 y 5 son los denominadores de la suma, pues lo ponemos multiplicando en el denominador. 6 por 5. Ahora en el numerador, en el primer término, lo que haremos es tomamos el numerador de la primera fracción y lo multiplicamos por el denominador de la segunda. Es lo que tenemos aquí. Ahora en el segundo término tomamos el numerador de la segunda fracción y lo multiplicamos por el denominador de la primera fracción. Y listo, esto es lo que se le conoce como el método de la carita feliz, porque podemos ver que al multiplicar cruzado pues formamos una tacha que parecen unos ojos cerrados, y al multiplicar los denominadores pues formamos una como sonrisa. Por eso se le llama el método de la carita feliz. Y este es el método que vamos a tratar de demostrar. Es lo mismo que nos quiere decir este teorema, solamente que en este teorema lo estamos enunciando de una forma más generalizable. Y ahora sí vamos a empezar con la demostración, pero para ello me gustaría cambiar esta parte del enunciado por una notación en la que nos sea más fácil trabajar para la demostración. No para leer, sino para trabajar con la demostración. Y es llevarlo a la notación de inversos multiplicativos. Bien, esto de aquí es exactamente lo mismo que este enunciado del teorema. Recordemos, como tenemos una igualdad en la conclusión, lo que podemos hacer es partir de un lado de la igualdad, irlo transformando con las reglas válidas que ya conocemos, axiomas y teoremas, y si llegamos al otro lado de la igualdad sin ocupar este, pues bueno, el teorema ha sido demostrado. En este caso mi estrategia es empezar con el lado izquierdo de la igualdad y ver si llegamos al lado derecho. Como podemos ver aquí tenemos nuestra proposición 0, que no es una proposición, sino les estoy mostrando de dónde partimos, que es el lado izquierdo de la igualdad, y luego sí con la proposición número 1. En la proposición número 1 decimos que nuestro punto de partida es igual a esto de aquí. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, a todo este número, porque recordemos que a pesar de que sea una suma de dos términos, pues esto nos da como resultado un número. Entonces, como nos da un número real, utilizamos el axioma del neutro multiplicativo, porque este axioma, recordemos, nos dice que para todo número real x existe el número 1, tal que si multiplicamos x por 1 o 1 por x, el resultado siempre será x. Entonces, si a todo este número que es esta suma lo multiplicamos por 1, pues el resultado obviamente será el mismo número. Así que no le va a afectar en nada a la expresión de arriba, por eso ponemos que son iguales. Ahora, en la segunda proposición, lo que hacemos es aplicar propiedad distributiva. En este caso tenemos a este 1 multiplicando a una suma, podemos distribuirlo a cada uno de los términos de esa suma. Entonces veamos, el 1 se lo pasamos a este primer término, que es a por b a la menos 1. Y también se lo pasamos multiplicando a este segundo término de la suma, que es c por d a la menos 1. Eso lo hicimos aquí en esta proposición 2. Y lo justificamos, recordemos, por el axioma de la propiedad distributiva. Ahora vamos por la proposición 3. En esta proposición utilizamos el axioma del inverso multiplicativo. Este axioma, recordemos que nos dice que para todo número real x existe su inverso multiplicativo, que denotamos por x a la menos 1, o también lo conocemos como su recíproco, vamos a llamarle así. Entonces, si multiplicamos x por su recíproco, ahí se supone que aquí va al revés porque apliqué la propiedad conmutativa, pero bueno, me equivoqué. Entonces, esto siempre será igual a 1. Y como vemos, aquí arriba teníamos 1, teníamos dos unos. Estos unos, por esta igualdad, los podemos transformar a la otra manera, que es multiplicar un número real por su recíproco. El resultado es 1, así que es lo mismo cambiarlo 1 por esta multiplicación. Ahora utilizaremos la propiedad asociativa para la multiplicación para ver, vamos a fijarnos en este primer término. Teníamos un paréntesis agrupando a este factor que es a por b a la menos 1, este que estoy señalando. Bueno, este paréntesis, aplicando la propiedad asociativa para la multiplicación, me gustaría recorrerlo un lugar hacia la derecha, para que ahora agrupemos a b a la menos 1 con este producto que acabamos de sacar, que es d por d a la menos 1. Simplemente estamos agrupando de una forma distinta, y lo mismo hacemos con el segundo término. Estamos agrupando c por d a la menos 1. Este paréntesis lo pasamos a la derecha con la propiedad asociativa para la multiplicación.
y es lo que hicimos aquí. Ahora en la proposición 5 vuelvo a utilizar la propiedad asociativa. Recuerden, los axiomas y teoremas que utilice aquí los estoy enunciando en esta parte de abajo o arriba, dependiendo de cómo me quede el espacio. Entonces lo que hice es que este paréntesis que agrupaba a D por D a la menos 1, pues lo recorrí hacia la izquierda para agrupar a B a la menos 1 con D. Es justo como lo estoy haciendo en este caso. Y lo mismo hice en este término. Estamos agrupando a B por B a la menos 1. Lo recorro hacia la izquierda para agrupar a D a la menos 1 con B. Ahora, en la proposición 6 lo que hago es conmutar. Veamos, aquí tenemos B a la menos 1 por D. Pues simplemente cambio el orden de los factores. D por B a la menos 1. Lo mismo en este caso. D a la menos 1 por B. Cambio el orden de los factores, me queda B por D a la menos 1. Es lo mismo por el axioma de la propiedad conmutativa. Aquí me faltó especificar que es para la multiplicación, pero bueno, ya podemos intuirlo, ¿no? Ahora, en la proposición 7 lo que utilizo es la propiedad asociativa otra vez para la multiplicación. Y lo que hago, este paréntesis que estaba agrupando a estos dos elementos que acabo de conmutar, D por B a la menos 1, lo recorro otra vez hacia la derecha para agrupar, en este caso, a B a la menos 1 por D a la menos 1. Y lo mismo hago en este caso. Estamos agrupando B por D a la menos 1, lo recorro hacia la derecha, el paréntesis, un lugar, y ahora agrupo a D a la menos 1 con B a la menos 1. Ahora voy a borrar las proposiciones de la 1 a la 6 simplemente por falta de espacio, no por nada en especial. Es eso, solamente por falta de espacio. Y ahora sí, nos habíamos quedado en la proposición 7, era esta proposición de aquí. En la proposición 8 lo que hice fue otra vez usar la propiedad asociativa. Veamos, aquí este paréntesis que estoy señalando estaba agrupando a todo este factor. Lo que hago es recorrer este paréntesis hacia la izquierda un paso para ahora agrupar a con D y los recíprocos B y D con ellos mismos. Y lo mismo en este otro término. Estamos agrupando a todo este número, bien, a todas estas multiplicaciones. Lo que hago es recorrer este paréntesis que las agrupaba hacia la izquierda para agrupar C con B. Y ahora mi siguiente paso es aplicar la propiedad conmutativa, porque vemos que aquí tenemos B a la menos 1 por D a la menos 1. Me gustaría cambiar el orden D a la menos 1 por B a la menos 1. Es exactamente el mismo resultado y no es que se tenga que hacer forzosamente, pero lo hice porque veamos que de esta manera podemos identificar en ambos términos un factor común que es precisamente el recíproco de D por el recíproco de B. Lo tenemos en este término y también en este término podemos aplicar la propiedad distributiva y sacar a este término en común hacia afuera de la suma. Bien, entonces ahora tendremos A por D más C por B y todo eso multiplicado por D y B a la menos 1. Bien, ahora esta misma expresión D a la menos 1 por B a la menos 1, me gustaría utilizar el teorema 1.8 para esta potencia negativa, sacarla afuera de este paréntesis. Recordemos que el teorema 1.8 nos decía que si teníamos el producto de dos recíprocos, el resultado también lo podíamos expresar como el recíproco del producto. Es lo que tenemos justamente aquí. Y también al mismo tiempo aplicó la propiedad conmutativa simplemente para cambiar de orden a D y B. Aunque si se dan cuenta, este paso lo pude haber hecho en la proposición 9 porque lo que yo hice es conmutar este término y me quedó D a la menos 1 por B a la menos 1 en ambos casos. También lo que pude hacer es conmutar el otro término mejor para que me quede B a la menos 1 por D a la menos 1 en ese caso. Y bueno, con ello, si se fijan, hemos llegado a lo que nosotros queríamos demostrar. Bueno, partimos de un lado de la igualdad y llegamos al otro lado de la igualdad que nos daba el teorema. Si todo esto lo traducimos a la notación más legible que ya conocemos, es decir, a la notación en fracciones, podemos verlo de esta manera. Listo, tenemos esta suma, tenemos aquí el resultado del método de la carita feliz, que es precisamente lo que nos enunciaba el teorema. Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, compártanlo, suscríbanse, pongan un comentario para que nos ayude el algoritmo, denle like al video y nos vemos en la siguiente.